Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy sobre un concepto que es importante y es recurrente en el tema que nosotros vamos a tocar en este año, que es el llamado División Internacional del Trabajo. Ustedes saben que en el siglo XIX es el siglo donde se da lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, un proceso de transformación muy grande en la producción que tiene su centro básicamente en Europa Occidental y fuera de Europa Occidental en los Estados Unidos y Japón. Hay nuevas industrias, nuevas fuentes de energía que aparecen, hay un aumento muy considerable de la producción, eh, hay una acumulación capitalista también muy fuerte que se produce y se van a ir generando profundas desigualdades sociales a medida que vaya avanzando la industrialización y a medida que vaya avanzando este proceso de acumulación capitalista. Eh, lo que tenemos que decir es que a partir de 1870 aproximadamente, el aumento productivo de la industria, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, lo que genera es la necesidad del abastecimiento de materias primas necesarias y útiles y a un bajo costo. En este contexto, especialmente Europa, va a ser el continente que va a requerir esta mayor cantidad de, de materias primas, y como en Europa no había lugar para producir lo que se necesitaba porque todo el espacio estaba volcado a la producción industrial, necesariamente se tiene que orientar la búsqueda de esas materias primas hacia otras regiones del mundo, especialmente estamos hablando de América, América Latina, eh, África y Asia. Eh, por lo tanto, el mundo va a quedar como dividido en dos grandes clases de territorios o de países. Por un lado vamos a tener a los llamados países centrales, es decir, aquellos países cuya economía va a estar eh, en constante crecimiento, basándose en el desarrollo industrial, en las fábricas, en el desarrollo tecnológico, una importantísima acumulación de capital. eh, bueno, ese lugar, digamos, es básicamente los países centrales, Europa y los Estados Unidos. Y por otro lado, vamos a tener los llamados países periféricos, la periferia, que en este caso la van a conformar los restantes continentes como nombré anteriormente, ¿no? Serían América Latina, África, Asia, en donde lo que vemos es una situación completamente diferente. Hay países que se especializan en un tipo de producción, que básicamente es una producción de tipo primaria, tiene que ver con el desarrollo especialmente de alguna especialización relacionada con materias primas o con aquello que su territorio puede tener en exceso, sea aprovechable. Por el caso, por ejemplo, podría ser o bien el algodón, o bien podría ser minerales, o bien podría ser la producción de carne, o bien podría ser la producción de cereales. Lo cierto es que estos países periféricos se van a especializar en esa producción y eh, se va a establecer una relación de intercambio, de dependencia entre los países periféricos y los países centrales, en donde, por ejemplo, la economía de los países periféricos va a estar atada a, a los intereses de los países centrales. El intercambio comercial resultante va a ser bastante desigual, va a ser un intercambio de dependencia, porque obviamente el valor de los productos elaborados en las industrias con la tecnología de los países centrales no es comparable al valor de los productos de las materias primas, como podría ser la carne, los cereales o el algodón, ¿no? Entonces siempre es un intercambio desigual que termina favoreciendo obviamente a los países centrales. Bueno, este es el esquema de la División Internacional del Trabajo. De eso se trata. Bueno, yo dije recién el año 1870 aproximadamente es la fecha en la que se empieza a perfilar en el mundo este esquema de la División Internacional del Trabajo. ¿Qué pasaba en Argentina por aquellos tiempos? Ustedes saben que Argentina venía de un proceso en el cual estaba terminando de formar lo que nosotros llamamos el Estado, ¿no? La organización estatal argentina todavía no estaba del todo asegurada ni finalizada.
había bastantes problemas pendientes de solucionarse. Si bien ya teníamos una constitución, si bien ya el país estaba medianamente unido, todavía existían algunos focos de rebeldía contra el poder central de Buenos Aires. Estaba pendiente el tema de la cuestión de la capital de la República y algunos otros temas que todavía no se habían solucionado, que veremos oportunamente. La cuestión básicamente es que la élite que gobierna la Argentina se da cuenta que tiene que incorporar al país a ese esquema de la División Internacional del Trabajo. Pero para poder solucionar eso, para poder, incorporar a la Argentina a ese esquema de la División Internacional del Trabajo, se requieren solucionar algunos problemas importantes que todavía estaban pendientes. Por ejemplo, había que asegurar la frontera del país, tanto la frontera interna como la frontera externa. Cuando digo la frontera interna, ¿a qué me refiero? Lo que quiero decir es que todavía persistía el problema del indio. Los pueblos originarios tenían el control de grandes extensiones del territorio argentino, así que había que solucionarlo. Cuando digo la frontera externa me refiero a que había que firmar acuerdos limítrofes con los países vecinos, porque no quedaba claro todavía cuáles eran los límites entre los países. Había que definir, fuera de esto, había que también definir cómo se iba a organizar la economía del país, quién iba a trabajar, cómo se iba a hacer, ¿no? Bueno, había bastantes cuestiones todavía que estaban por verse, así que la Argentina tiene que incorporarse a ese esquema de la División Internacional del Trabajo. Si quiere, si pretende hacerlo, tiene que mostrarse como un país sólido, estable, organizado, ¿no? Nadie va a venir a invertir en un país donde se están matando entre todos y donde hay conflictos o no está asegurada la continuidad política, ¿no? Así lo entendía la élite y por eso piensan que tienen que dar solución a estos problemas. Muy bien, para incorporar a la Argentina al esquema de la División Internacional del Trabajo, como lo dije anteriormente, lo primero que había que hacer era ocupar las tierras que por aquel momento estaban en poder de los indios. Los pueblos originarios ocupaban una importante porción del territorio, del actual territorio argentino, aproximadamente las 2/3 partes del territorio argentino todavía estaban en poder de estos pueblos originarios, especialmente del centro al sur del país, toda la Patagonia y también la región del Chaco, ¿no? Especialmente la región central del país, la región pampeana, una zona de gran productividad, tierras muy fértiles, ¿no? Que eran imprescindibles si se buscaba realmente incorporar a la Argentina como productor de materias primas al esquema del comercio mundial. Así que había que desplazar a esos pueblos hacia el sur, había que evitar que sigan en posesión de esas tierras, pero también había que asegurar la presencia argentina en la Patagonia, en el extremo sur, evitar la posible penetración chilena desde el oeste, ¿no? De la cordillera de los Andes, y hacer que de una vez por todas la autoridad del Estado Nacional sea total en el territorio, ¿no? Así que básicamente reitero la importancia de la conquista de estos territorios por la ocupación de esas tierras fértiles, ¿no? Además de que los pueblos originarios realmente eran un problema, ¿no? Los malones o ataques que los pueblos originarios realizaban a algunas poblaciones fronterizas se hacían, digamos, para buscar ganado, para saquear, para conseguir inclusive también bebidas alcohólicas, les gustaba raptar mujeres. Era un problema de inseguridad interna realmente importante y el Estado tenía que tomar cartas en el asunto. Durante la presidencia de Avellaneda, el ministro de Guerra, Adolfo Alsina, había establecido una política que podríamos tildar de defensiva, ¿no? Lo que se hizo fue la creación de una línea de fortines que estaban comunicados entre sí por el telégrafo y la construcción de una zanja que recorría varios kilómetros, especialmente en la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. El objetivo era básicamente evitar el robo de ganados que era tan común, realizado por los malones que continuamente atacaban. La muerte de Alsina trajo a
al cargo de ministro a Julio Argentino Roca, quien pasó de una política defensiva a una de tipo ofensiva. El plan de Roca contemplaba lanzar una gran ofensiva militar sobre el territorio indígena, desplazándolos más allá del Río Negro. Así que en el año 1879 Roca dirigió la ofensiva y bueno, las operaciones que llevó adelante tuvieron el éxito esperado porque las tropas nacionales alcanzaron el Río Negro, mataron aproximadamente 1.300 indígenas y aproximadamente se tomaron 14.000 prisioneros. Esto, digamos, se complementó después con las campañas hechas por el general Victorica en la zona del Chaco. Así de a poco el Estado Nacional entonces fue afianzando su presencia en esos territorios. Roca también recompensó a los miembros de su Estado Mayor y a muchas personas importantes de la élite, no solo dándoles muchos de estos indígenas tomados prisioneros como sirvientes, sino que obviamente se convirtieron en grandes terratenientes de esas tierras que, como ya lo dije anteriormente, tenían un importante, digamos, riqueza, ¿no? El suelo muy rico, fértil, cultivable, bueno, la mejor zona productiva, digamos, de lo que es la República Argentina. Y así va a terminar el siglo XIX en la Argentina, un siglo caracterizado por las luchas por la organización política, que llevó aproximadamente unos 70 años hasta que finalmente logró el Estado argentino poder tomar forma. Vamos a encontrar en final de este periodo entonces un modelo económico conocido como modelo agroexportador, es decir, un modelo basado en la producción agrícola que se vendía, se exportaba casi en su totalidad al extranjero, un socio comercial que va a ser Gran Bretaña. Ese modelo agroexportador exportaba fundamentalmente carne congelada, en menor medida cereales, un régimen de gobierno que vamos a conocer como régimen conservador o la oligarquía, que a través de diferentes filtros se van a mantener en el poder, básicamente mediante el fraude, y que se van a perdurar en ese poder hasta aproximadamente el año 1916. La llegada masiva de inmigrantes europeos complementa a este periodo, ¿sí? Estos inmigrantes que proceden de las zonas más pobres de Europa, no es el inmigrante que se deseaba, ¿no? Terminan viniendo en su mayoría italianos, españoles y en menor medida personas procedentes de otras zonas de Europa. Pero bueno, estos inmigrantes vienen acá, transforman notablemente la sociedad, impacta muy grandemente quiero decir, ¿no? Un impacto muy grande en la sociedad argentina en cuanto a las costumbres, los hábitos, esta llegada masiva de inmigrantes, este aluvión migratorio que se produce en la Argentina. En el año 1900, por el censo que se realiza, la ciudad de Buenos Aires tenía 2 millones de personas, 1 millón eran extranjeros. O sea, estamos hablando de un impacto muy grande realmente en la sociedad que provoca digo, esta migración. Así que bueno, así va a llegar, digamos, el cambio del siglo. La llegada del siglo XX inicia con un fortalecimiento, una continuidad de este modelo agroexportador, pero un desgaste pronunciado de este régimen conservador que cada vez le cuesta más mantenerse en el poder, cada vez le cuesta más mantener su dominio, cada vez le cuesta más convencer a la gente. Ahora hay protestas, hay gente que critica o que cuestiona este modelo político de exclusión, ¿no? Entonces se hace cada vez más difícil a los conservadores mantenerse en el poder. Llegará el año 1912, en donde habrá una reforma política importante, ¿no? Se establecerá la llamada Ley Sáenz Peña, ley que establece la obligatoriedad del voto, el voto obligatorio, secreto y universal masculino.
Y unos años después, 4 años después, en 1916, cuando por primera vez se pone en práctica esta ley, los radicales, un partido político surgido de la élite, pero crítico con ese modelo conservador, los radicales entonces, liderados por don Hipólito Yrigoyen, llegarán al gobierno y, bueno, ahí ya entonces es otra historia.